A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en estos momentos. Le damos gracias a Dios una vez más en estos momentos y le voy a pedir, hermano, hermana, que nos preparemos para meditar en la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, los que puedan, abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 hacia el 9. Dice así en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, hermanas, siempre digo hermanos y hermanas porque en estos últimos años Dios me ha enviado muy directamente a la iglesia. Por lo tanto, es necesario que hoy podamos meditar en estas escrituras y que podamos entender realmente qué es lo que nosotros hemos recibido. Déjeme decirle, cada uno de los temas que yo le toque en estos últimos días son temas vitales, son temas, vamos a decir, de las columnas de la doctrina cristiana. Son temas que se requiere que nosotros tengamos la revelación de ellos. El día de hoy he titulado al mensaje: lo que recibiste, guárdalo para tu salvación. Este mensaje del día de hoy nos viene a exhortar de que lo que nosotros recibimos al creer en Cristo y lo que nosotros experimentamos dentro, lo cual produjo un cambio en nuestra vida, que sea algo que no solamente debe permanecer todo el tiempo, sino que debemos nosotros buscar meternos más a profundidad. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Con la enseñanza de este día, el Señor nos está mostrando que no hay forma de que una persona que ha creído en Cristo Jesús hoy y ha sentido el perdón de sus pecados y ha sentido la victoria sobre Satanás y ha sentido la libertad espiritual, más adelante, en algún momento de su vida, dé lugar otra vez a las cosas que antes hacía y termine peor que antes, o sea, abiertamente fuera del camino del Señor, o que termine como muchos están dentro de la iglesia. ¿Cómo están esos muchos dentro de la iglesia, hermano Rodríguez? Están con el recuerdo de lo que un día sintieron de la bendición de Dios,
pero están practicando muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. Y te digo que están solo con el recuerdo de lo que un día sintieron, pero ya no es parte activa en su ser espiritual. Ellos mismos se están autoalimentando, ellos mismos se están engañando, ellos mismos se están haciendo creer de que todavía tienen aquello, cuando están viviendo una vida desordenada a los ojos de Dios. Entonces, date cuenta, hermano, hermana, de lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios está hablándonos en este momento. Te voy a leer una vez más lo que dice Hebreos capítulo 6 en el versículo 1, y me voy a ir deteniendo para que podamos entenderlo. Dice así: por tanto, ahí empezamos en lo que dice enseguida: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, nosotros recibimos las primeras instrucciones de la enseñanza divina para la salvación de nuestra alma. Y esas primeras enseñanzas que tenemos es lo que nos pone el fundamento en nuestra vida espiritual. Y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiere decir, dejando ya las primeras cosas que aprendimos de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto quiere decir que cada persona que ha creído en Cristo Jesús debe de ser una persona que está en un constante avanzar en la vida espiritual. Lo primero, como dice aquí la Sagrada Escritura en el versículo 1, allá al final, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos pasarnos la vida arrepintiéndonos a cada rato de lo mismo. Para que me entiendas, que lo que un día Dios nos perdonó y nosotros nos dimos cuenta, ya no debe aparecer nuevamente. En otras palabras, si yo era un adúltero antes de conocer a Cristo, y al conocer a Cristo me di cuenta de la bondad de Dios y que me perdonó mis pecados por el sacrificio de Cristo, y yo sentí el perdón, ya no debo estar nuevamente de rodillas como adúltero pidiéndole perdón a Dios. Que un día, cuando Cristo vino a mi vida, me hizo reconocer que me perdonaba el pecado de adulterio y que ahí comenzaba yo con una nueva vida. Que no debemos nosotros estar nuevamente de rodillas ahí pidiéndole perdón a Dios por lo que un día ya nos libró el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que estas primeras cosas, fíjate bien, ahí habla en el verso 1, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos o el bautismo del Espíritu Santo, el conocimiento de la resurrección y del juicio. Todo eso deben de ser fundamentos
que echamos al creer en Cristo, que por lo tanto eso ya no se debe tomar en cuenta, sino que ahora vamos a despegar de ahí. No sé si me explico. Hay personas que un día creyeron en Cristo, sintieron el perdón de todos sus pecados, pero a medida que pasaron los días fueron probados, fueron tentados por Satanás y cayeron en la tentación de cualquier cosa, del robo, de la homosexualidad, de hacer un fraude, de hablar de alguien, cualquier cosa que haya ofendido a Dios. Fíjate bien, Dios nos perdonó al creer en Cristo, pero durante el trayecto de nuestra vida en el Señor, si cometemos otro pecado igual que aquel que habíamos cometido, luego pensamos que con hincarnos y llorar ya Dios nos perdona, y al rato lo volvemos a hacer y creemos que Dios nos perdona. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos, o el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos: no te pases echando fundamento tras fundamento. Ya te presentaste delante de Dios, creíste en Cristo, se te revelaron tus pecados, pediste perdón, en el nombre de Jesús fueron borrados. No estés echando fundamento tras fundamento, porque nunca vas a tener edificio. Aquí no se trata de ir poniendo base tras base, una encima de la otra. Se trata de hacer un edificio. Por eso dice: ya te pusieron la base con el arrepentimiento, con la fe en Cristo, con el bautismo del Espíritu Santo. Ya tienes un fundamento. Entonces ahora ve por la perfección. Ahora crece espiritualmente. Entonces, esta escritura que yo les estoy citando ahora, de Hebreos capítulo 6, como todas las demás que les puse en ese archivo que les acabo de mandar, todas esas escrituras está usándolas el Espíritu Santo para que busquemos mantenernos en el primer y único amor. Oye bien, que busquemos valorar lo que Dios hizo y no confiarnos y luego tropezar en el camino para luego estar perdiendo el tiempo delante de Dios. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, no diga eso, que alguien que está llorando y arrepentido está perdiendo el tiempo delante de Dios. Está perdiendo el tiempo delante de Dios, porque si era algo que ya Dios le había perdonado, si ahora ya estaba el Cristo glorificado en él para darle la victoria, si ahora ya estaba el Espíritu Santo en él para darle la victoria, ¿por qué se cayó en lo mismo? Está perdiendo su tiempo. Y estas escrituras son muy especialmente para fortalecernos en esa área. Déjeme decirle, hay aún pastores que no entienden esta escritura, porque si la entendieran, no anduvieran con tanta sinvergüenzada por ahí, porque no entienden esta escritura y no la han querido entender, porque ahí está la palabra de Dios para que nosotros sepamos que es un alimento sólido para fortalecernos. Pero hay quienes, al ver que eso les está presionando, que al ver que esa escritura le está comprometiendo, mejor no la examinan a profundidad, mejor le dan la vuelta, y por eso andan siempre de rodillas delante de Satanás. Mire lo que dice acá: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice: si ya conociste
el arrepentimiento, que es el primero que menciona, la fe en Dios, fíjese bien, el arrepentimiento, la fe, el bautismo del Espíritu Santo, si ya echaste ese fundamento, ya no te vuelvas a preocupar por eso, que no vuelva a tenerte Dios de rodillas por las mismas cosas. Hay quienes hasta se vuelven a bautizar porque sienten que ahora ya están más completos, porque tienen que bautizarse para sentirse mejor. Están perdiendo su tiempo. Cuando dice aquí, por tanto, dejándole ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En la Biblia, la palabra de Dios para todos, que también se la cito ahí en ese archivo que le mandé, dice así: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Oiga, dice, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Fíjese bien, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. A esta misma iglesia, a los hebreos, en esta misma carta, el apóstol que les escribió esta carta les dijo: ustedes ya deberían ser maestros, pero es necesario que les vuelva otra vez a comenzar a enseñar. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No es eso una vergüenza que le causamos no directamente al líder humano que se está quejando aquí, sino al mismo Dios? Porque el escritor de la carta a los hebreos, ya lo vamos a ver en otra oportunidad, les dice: ustedes ya debieran ser maestros, y tengo que volver a tomarlos y a sentarlos sobre mis piernas, a darles leche otra vez. Eso quiere decir que están perdiendo su tiempo. Que si ya nos comimos lo primero, eso nos tiene que dar suficiente fuerza para subir el otro escalón, y el otro, y el otro. Aquí no se trata de estarnos cayendo a cada rato en cualquier hoyo por ahí, sino se trata de que pongamos el fundamento y estemos creciendo de una manera especial por el Espíritu Santo. En la Biblia, Dios habla hoy, ahí en el verso 1 de Hebreos capítulo 6, dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Esto quiere decir que si nosotros estamos repitiendo las lágrimas, el pedir perdón por las cosas que ya nos perdonó el Señor, no somos adultos espiritualmente. Somos niños ignorantes y juguetones que estamos perdiendo el tiempo. Esto está tremendo. Es el verso 1 de Hebreos capítulo 6. En la Biblia Dios habla hoy, dice: así que sigamos adelante. ¿Qué quiere decir? Ya Dios te puso el fundamento del arrepentimiento, de la fe en Cristo, del bautismo del Espíritu Santo. Ya tuviste la primera experiencia con el Dios Todopoderoso. Sigamos adelante hasta llegar a ser adultos espirituales. Si nosotros volvemos a estar pidiendo perdón a Dios por lo mismo, no estamos mostrando que hemos crecido espiritualmente. Nos estamos mostrando igual que como cuando no conocíamos al Señor. Esto tiene relación con lo que el apóstol Pablo les escribió a la iglesia en Corinto. ¿Por qué?
porque ahí también ellos, les dice el apóstol Pablo, cuando yo pudiera darles a comer un filete de bistec, tengo que volverles a dar leche, porque son carnales, o sea, viven, se mueven, actúan como si estuvieran en la carne, como si no conocieran la palabra de Dios. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por eso, sigamos aprendiendo más y más. ¿Qué quiere decir? Ya lo primero que se nos enseñó, ya lo aprendimos, ya lo pusimos como nuestro fundamento, ya estamos pisando sobre eso. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más. Ya lo aprendido está y hay que practicarlo, pero sigamos aprendiendo más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Mire qué precioso. Dice, dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Ya lo entendimos, ya vimos el fruto, sentimos el perdón de nuestros pecados, se nos abrió un panorama diferente, se nos abrió un horizonte diferente. Con esa libertad y con esa luz camina en medio de estas tinieblas espirituales. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, ¿te das cuenta por qué a mí me gusta leer a veces otras Biblias? Aunque también a veces otras Biblias te llevan a un lado donde no debes ir, ya te lo voy a mostrar un día de estos. Pero a mí me gusta consultar otras versiones porque me ayudan a entender mejor la palabra de Dios. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente dice, así que debemos repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, sigamos adelante, dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea, ya no las tomemos en cuenta. ¿Para qué vamos a volver a tomar en cuenta el arrepentimiento? Si ya nos arrepentimos, si ya nos perdonó el Señor, si ya nos perdonó el Señor y ya nacimos de nuevo, ahora estamos viviendo una vida nueva. Entonces dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Y le dejo con esta última, que es la Nueva Biblia Viva, que dice, así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones. Fíjese bien, no repitamos otra vez las primeras lecciones. Ahora me llama la atención lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 6 y en el versículo 3. Primero, en los versículos 1 y 2, hace énfasis en que no debemos estar ocupando un lugar ahí que debe ocupar el que llega apenas a Cristo. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que cuando una persona viene a Cristo cargada de pecados, su lugar es estar ahí en el altar delante de Cristo cuando lo está recibiendo y él está creyendo en Cristo y él se está arrepintiendo. Ese es el lugar de los pecadores. Cuando ya esa persona se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo y lo llena el Espíritu Santo, a eso se refiere lo que dice la imposición de las manos.
Cuando ya esa persona tiene esa experiencia, entonces ya no tiene que volver a estar en esa posición. De manera que si yo, con mis 47 años que tengo ya conociendo la palabra de Dios, mañana estuviera de rodillas pidiéndole a Dios perdón por un adulterio que cometí, le estoy robando el lugar a un pecador. Estoy ocupando el lugar que debería de estar ocupando un pecador que viene a los pies de Cristo. Yo ya no debo estar ahí. Pero ¿cómo, hermano Rodríguez? Y luego entonces, ¿cómo que luego entonces? ¿Usted quiere caerse en lo mismo? Si ya Cristo le perdonó, si ya Dios le dio el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo lo guía, si ya el Cristo glorificado está en usted, ¿por qué tiene preocupación de que se vaya a caer en eso? A menos que le encante, a menos que a usted le guste también andar de perverso por ahí. Mire lo que dice acá, en el versículo 3 me llama la atención. Ponga mucha atención porque cada palabra o cada frase nos trae una enseñanza gloriosa. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oiga, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo ahí el escritor de la carta a los Hebreos? Esto hacemos los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no nos entretenemos poniendo fundamento tras fundamento. Imagínate que estás esperando al Señor Jesús que venga y te lleve en el arrebatamiento. Y se trata que cuando el Señor Jesús va a venir a arrebatarnos, es como si nosotros un día hubiéramos comenzado a hacer una casa. Y cuando el Señor viene, nos encuentra con una casa terminada. De todo, desde el fundamento del piso, las paredes, las ventanas, el techo, todo eso. Imagínate que esa es la finalidad, de que cuando venga Cristo va a encontrarnos con un edificio terminado, que nos deja ahí edificando el edificio, ya nos da todo para que nosotros lo edifiquemos. El Espíritu Santo nos está guiando, el Cristo de la gloria está con nosotros ayudándonos. Y cuando viene Cristo a llevarnos, en lugar de encontrarse que tenemos un edificio, una casa terminada, se encuentra que tenemos 20 bases de cemento una tras otra. Y cuando viene el Señor dice, no te puedo llevar. ¿Pero por qué? Porque se supone que tú deberías tener una casa terminada. Pero Señor, cada vez que yo cometía un pecado, te pedía perdón, entonces me puedo ir. Y dice, no, el trato es de venir y encontrarte con una casa terminada, con un edificio terminado. Y solo me encuentro con 15 fundamentos de cemento uno sobre otro. Eso no es una casa. Ojalá que me entiendas, hermano. Cuando tú lees en los versículos 1 y 2 de ahí de Hebreos capítulo 6, que dice que recibimos lo fundamental de la doctrina de Cristo, la base de la doctrina de Cristo, la base de la casa, la base del edificio. Y dice, recibimos el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Ya recibimos todo eso. Dice, ya
no nos volvamos a poner en esa posición. Vayamos a la perfección, despeguemos, subamos. Y dice en el versículo 3 al principio, y eso haremos si en verdad Dios lo permite. Como diciendo, y vamos a hacerlo si Dios me lo permite. Y vamos a hacerlo, como decimos en mi tierra, si Dios me da licencia, voy a hacer eso. Voy a lograr aquello si Dios está conmigo, si Dios me da las fuerzas. O sea que no hay forma de que nos acomodemos ahí, los que ya hemos creído en Cristo, y que estemos como ignorantes a la palabra de Dios. Que estemos ahí, fíjate bien lo que te digo, robándole lugar a otro que debe de estar ahí. Yo les digo una cosa, mis hermanos, mis hermanas. A mí me gustó el mundo en el tiempo que estuve en el mundo. El día que el Señor me encontró y me ofreció el reino, yo lo acepté y me gustó y me despedí del mundo. Yo ya no he querido estar participando del mundo, porque si no estoy perdiendo el tiempo. A mi edad ya me perdí del mundo. Si no logré aprovechar en Cristo la bendición, perdí todo. Hay quien me está mirando y me está escuchando que se ha estado engañando a sí mismo, se ha estado engañando a sí misma y piensa que puede tener las dos cosas. No se pueden tener las dos cosas. Aquí claramente dice Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. Ya te pusieron el fundamento, arrepentimiento, fe en Cristo, bautismo y bautismo del Espíritu Santo. Ya te hablaron acerca del juicio, todo eso. Ahora a crecer espiritualmente, ahora a terminar el edificio. Y comienza el versículo 3 diciendo, y eso vamos a hacer si Dios lo permite. Ahí no hay con que, bueno, voy a ver, no, o lo haces o no lo haces. Dice verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero mira lo que dice el verso 4. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mira qué tremendo. Aquí hay una exhortación a valorar lo que nosotros tenemos. Y esta porción de la Sagrada Escritura, que es del verso 4 hacia el verso 6, oye bien, Hebreos capítulo 6 del verso 4 al verso 6. Aún hay muchísimos pastores que no han leído esa escritura. Y no la han leído no porque no sepan que no porque no sepan que existe. No la han leído porque sienten que no les conviene. Con eso le están dando lugar a Satanás. Lo que no enfrentamos directo y de frente, solamente estamos invitando a Satanás para que nos destruya por medio de eso. Mira lo que dice aquí. Claramente lo dice, verso 4, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir? Que ya Cristo murió hace más de 2000 años. Murió por tus pecados y por los míos. En el momento que tú y yo creemos en Cristo, en ese momento se aplica lo que es la medicina de Dios para curar nuestro mal. Ahí se aplica. Pero no podemos nosotros volver a hacer lo mismo, a vivir en la misma vida, porque entonces ya no hay medicina. Ya te la aplicaron, ya te inyectaron tu porción, porque ahí tendrían que volver a traer a Cristo de la gloria y volverlo a pasar entre los hombres y volverlo a crucificar solamente por ti o por mí, si nos caemos otra vez en lo mismo. Quiero leerte en la Biblia la palabra de Dios para todos. Por eso te digo que a veces escojo otras versiones de la Biblia para ayudarme a entender mejor esto. En la Biblia, la palabra de Dios para todos, en el verso 4. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Esto está tremendo. Aquí te habla más claro, y por ser más claro, se siente más duro, más terrible lo que está diciendo. Mira, en la Biblia Reina Valera, en el verso 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Aquí en la Biblia Reina Valera tú lo lees y parece que te habla de alguien por ahí que no eres tú. No, acá te habla directamente en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Mira lo que te dice: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. ¡Qué tremendo! Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. ¿Te imaginas, hermano pastor, que me estás mirando y escuchando, la tremenda responsabilidad que tenemos tú y yo? Porque tenemos que hacerle entender esto al pueblo. Porque hay muchos cristianos que están pecando delante de Dios porque el líder ha ignorado estas cosas. Por eso te digo que son cosas tremendas, son cosas vitales, son cosas indispensables, son enseñanzas indispensables de la palabra de Dios, enseñanzas que debemos tener en primer lugar, que debemos estar alimentando al pueblo siempre con esa enseñanza. Una vez más, te estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todos. Dice así el verso 4, Hebreos 6:4: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Por esta razón, también muchos pastores interpretan mal esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque a personas que cometen un pecado de lo mismo que hacían antes, estando en el camino de Dios, le dicen que ya no tiene oportunidad más, que ya le espera el mundo, que ya le espera la condenación eterna. Pero déjame decirte, aquellos que condenan al que comete el pecado y que le dicen que ya no tiene lucha, son casi siempre los que nunca han enseñado esto al pueblo.
yo te puedo decir, no puedo cambiarle a la palabra de Dios. Así como está escrito, así es. Es decir, si nosotros cometíamos adulterio, si nosotros robábamos, si nosotros difamábamos, si nosotros hacíamos todo aquello que nos apartaba de Dios, fíjate bien, y ahora ya conociendo las cosas de Dios, las volvemos a hacer, ya no hay forma de que te regreses. Pero aquí hay una cosa muy importante, que esta escritura que estamos leyendo no es una enseñanza para aplicársela a los que pecan. Esto es basado en lo que yo te acabo de decir hace un momento, que hay líderes que ven a alguien que comete adulterio, que es uno de los pecados que son más notorios, y esa persona comete ese pecado, y el líder le dice: ¿sabes qué? Tú ya no tienes perdón, tú ya te vas directo a la condenación eterna. Y le sacan la Biblia y le dicen: mira, aquí dice que tú vas para allá. Pero esta escritura, mis hermanos, mis hermanas, no es una enseñanza para justiciar a alguien. Es una enseñanza para alertar al pueblo que no haga eso. Y que sepa que si lo hace, va a quedar en esa condición de que ya no hay lugar para él. Entonces, hay dos cosas muy importantes aquí. Que hay quienes toman esta escritura como una enseñanza para enjuiciar a alguien. Pero la realidad no es una enseñanza para enjuiciar a alguien. Es una enseñanza para alertar al pueblo a que el pueblo valore lo que tiene. Pero, hermano, a todos aquellos pastores que me están mirando y que me están escuchando, grábense estos temas y dénselos al pueblo al menos cada 2 o 3 meses. Porque el pueblo tiene que estar consciente de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el pueblo esté consciente de lo que dice la palabra de Dios, verán que serán menos los que están cayendo en el pecado, y la iglesia será una iglesia de mucha bendición. Porque hay muchos lugares donde la gente hace lo que le da su gana, incluyendo al pastor. Pero aquí viene una exhortación para todos. Y yo te digo en este momento, si nunca te explicaron esta escritura, puedes tener disculpa delante de Dios. En nuestra iglesia, cada cierto tiempo yo les predico acerca de estos temas. No puedo estar cada 8 días porque hay muchísima doctrina que aprender, pero sí cada cierto tiempo les hablo acerca de esto. Mira lo que dice acá. Recuerde, en el versículo 4 de la Biblia, la palabra de Dios para todos, Hebreos 6:4, dice: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad, de los que recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir, y se separan de Dios. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez
y lo exponen a la burla de todos. Mire qué tremendo. O sea, dice aquí, me llama la atención, aquí al final del versículo 5, dice, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir, cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. O sea que ahí se necesitaría otra vez que Cristo viniera y lo crucificaran y muriera por uno mismo. Y dice acá en esta versión, cuando alguien comete lo mismo que antes hacía, solamente se está burlando de Cristo delante de la gente, como que lo está trayendo y lo está crucificando para él mismo delante de toda la gente, lo cual viene a ser una burla para Dios. Vamos a ver qué dice en la Biblia de estudio Dios habla hoy. La Biblia de estudio Dios habla hoy dice, porque a los que una vez recibieron la luz, acuérdense que creyendo en Cristo, nosotros recibimos la luz de Dios porque Cristo es la luz. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna, y tuvieron parte en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da la nueva vida, y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. El verso 6, si caen de nuevo ya no se pueden volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndole a la burla de todos. Me llama la atención lo que dice, ya si caen de nuevo, verso 6, si caen de nuevo ya no se les puede hacer volver a Dios. Grábense esto, hermanos. Y esto, cuando lo entendemos, cuando lo conocemos, nosotros mismos no nos arriesgamos. Esto yo lo conocí desde los primeros días de mi conversión, y esto me ha ayudado mucho a mí para mantenerme a distancia del pecado, para mantenerme apartado de lo que antes hacía, porque la misma palabra te lo está mostrando y el Espíritu te lo está revelando. Te voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavar a Cristo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Hermanos, esta porción de la Escritura es algo maravilloso. Es algo terrible, porque si lo vemos desde el punto de vista carnal, si lo vemos desde el punto de vista carnal, mañoso, sí es un peligro, porque nos aparta, porque nos aleja de las tentaciones. Y como te digo, créemelo, hay pastores que nunca tocan esta porción de la Escritura. ¿Y sabes por qué no la tocan? No la tocan porque sienten que se van a cerrar la puerta, porque sienten que eso los va a mantener alejados de una tentación. Y de cierta manera, quien sabe que se puede caer al caminar con alguna cosa que esté tirada,
simplemente no la levanta. Pero si tú sabes que te puedes caer con aquello que está tirado, tienes que levantarlo. Hace unos días pasé por un lugar donde estaban vendiendo cosas usadas. Y había una persona o más bien, la persona que estaba vendiendo tenía un rastrillo para juntar la hierba. Cuando uno arranca la hierba de la tierra, hay un rastrillo que tiene muchos dientes así. Y el rastrillo lo tenía hacia arriba, con las puntas para arriba. Y yo le digo: Señor, la experiencia a uno le enseña que esos rastrillos hay que ponerlos con los dientes hacia abajo, porque puede venir una persona distraída y va a pisar ahí y se clava uno de esos picos. Entonces, si nosotros pasamos, cosa que nos sucede muy frecuentemente, pasamos dentro de la casa y alguien tiró agua y vemos el agua, no secamos el agua, no limpiamos aquella agua y la dejamos, o nosotros mismos o alguien de la familia se accidenta con esa agua que no secamos. Cualquier cosa que esté al paso de nosotros y que debamos acomodar y no la acomodamos, simplemente estamos dando la oportunidad a que aquello nos haga caer. Entonces le digo, esta enseñanza usted no la va a escuchar en la gran mayoría de los mensajes de los predicadores. Y como te digo, o le tienen miedo porque ya se cayeron, o le tienen miedo porque quieren dejar una puerta abierta para caerse. Pero tenemos que tocarla, es una de las enseñanzas primordiales, porque se trata del crecimiento espiritual, se trata de madurez espiritual. Esto está precioso. Les voy a leer la última versión de la Biblia, y es la Biblia Nueva Traducción Viviente, en el versículo 4. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, verso 6, y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Hermano, hermana, esta escritura es maravillosa, es gloriosa, pero es un azote, es terrible. Pero, ¿qué andamos buscando en el Señor? ¿Andamos buscando engañarnos a nosotros mismos? Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Para qué nos acercamos a oír la palabra de Dios si nos gusta el fango del pecado? ¿Para qué caminamos unos días en los caminos de Dios si no tenemos deseos de permanecer, si nos encantan las cosas del mundo? Oiga bien lo que yo le digo, hermano, hermana. Yo viví en el mundo, me llené de lodo del mundo, y si alguien me decía algo, usted no sabe qué tantas cosas le decía yo a esa persona. Yo había de vivir mi vida, y qué le importaba a otra persona. Yo era muy hablador, hablaba muchas cosas directas. Si alguien me decía: ¿por qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo acá? ¿Y a usted qué le importa? Y si se ponía difícil, nos dábamos un entre ahí.
Ahora, si yo dejé aquella vida, ¿para qué la dejé? ¿Para entretenerme un tiempo en este mundo y terminar en lo mismo? La única verdad que hemos recibido es Cristo. Si no la valoramos, perdimos todo. Luego vamos a encontrar la primera escritura que aparece ahí. Es más, te la voy a leer. La primera escritura que tenemos ahí en ese archivo que les mandé, es Mateo 16, 25, donde dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Fíjese bien, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué quiere decir? El que no quiera sufrir por abstenerse de las cosas del mundo, va a perder su alma, se va a perder eternamente. Pero el que esté dispuesto a perder las cosas de este mundo, tendrá la salvación de su alma. Hermano, hermana, esto es algo maravilloso. Y yo quisiera terminar aquí, donde pudiéramos gozarnos y donde pudiéramos darnos cuenta de las cosas que Dios nos ofrece, de las cosas que Dios nos da. Y termino leyendo lo que dice aquí en Hebreos capítulo 6. Ahora vamos a leer del versículo 7 hacia el 9. Mire lo que dice: porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Oiga, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin será quemada. Si usted se fija, hay veces que podemos leer la Biblia Reina Valera y muchos de nosotros que no tenemos un amplio conocimiento, que no estuvimos mucho en la escuela, no podemos captar el mensaje. Te voy a leer lo que dice acá en la versión La Palabra de Dios para Todos. Del versículo 7 en adelante, la palabra de Dios para todos. Mira lo que dice. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce planta que dé buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida por el fuego. Eso tiene que ver con la vida que nosotros llevemos en esta tierra. Mira, una vez más te la leo. Hebreos capítulos 6, versículos 7 y 8. Mira, por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce planta que dé buen fruto, esta tierra tiene la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Si recibes la buena semilla de Dios y eres buena tierra, darás fruto de la bendición de Dios. Pero mira lo que dice aquí en el verso 8. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. O sea, la palabra de Dios puede venir a dos personas. Esa persona se dispone a valorar la palabra de Dios, recibe el primer fundamento de lo que ya hablamos, del arrepentimiento, la fe,
el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, ya recibimos ese fundamento, lo valoramos, entonces comienza la buena semilla a germinar y a crecer, y honrando a Dios en nuestra vida como tierra donde se siembra la palabra de Dios, entonces dará una cosecha para Dios. Pero si esa semilla que cae acá no la cuidamos, no la valoramos, en lugar de ser una planta que sea productiva, que sea buena, termina siendo plantas de espinas que no producen nada bueno, que solo sirven para ser quemadas. Entonces, hermano, hermana, el cómo usar nuestra vida en este día determina nuestro final. Y el tema en este día, acuérdate, es: lo que recibiste, guárdalo para salvación. En otras palabras, así como un día recibiste la palabra de Dios y sentiste la bendición de Dios y comenzaste, ya tuviste el fundamento. No vuelvas a buscar arrepentirte por los pecados, porque ya te los perdonaron. Ahora hay que buscar, no que no hagamos ciertas cosas, hay que buscar que Cristo glorificado que mora en nosotros viva nuestra vida. Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si dejamos que Cristo viva nuestra vida, no tendremos ningún problema en caernos en los pecados antiguos, porque ya no somos nosotros los que éramos antes, ahora es Cristo el que mora en nosotros. No pongamos nuestra fe en nosotros, no digamos ya no lo voy a hacer, no. Cristo vive mi vida y por eso ya no lo hago yo, porque ya no participo de eso. Soy el templo del Espíritu Santo y ya no puedo yo participar de lo que antes hacía, porque ya no soy yo el que vive mi vida, es el Espíritu Santo el que está moviéndose. Y yo solamente voy siendo guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, el tiempo se me ha terminado. Espero que me hayan entendido y espero que reciban esta exhortación de parte de Dios que nos da a todos, no solamente de mí a ustedes, no. Dios nos hace esta exhortación a todos. Acuérdese, los que una vez gustaron de la buena palabra de Dios, los que una vez gustaron del don celestial, los que una vez gustaron del Espíritu Santo y recayeron, es imposible que vuelvan otra vez a conectarse. Entonces, mantengamos esto en mente, que no hay oportunidad para estar haciendo lo mismo a cada rato y llorando hipócritamente y nunca crecer. Ahora, aclaro esto: si alguien de mis hermanos o mis hermanas, por falta de información, porque sus líderes no les enseñaron esto y se confiaron y cayeron en el pecado, y en estos momentos se están sintiendo, porque también el diablo a veces asusta a los hermanos diciéndoles: ¿sabes qué? Tú ya no tienes oportunidad, ya fuiste desechado, tú ya vas a la condenación eterna. Si nunca te lo enseñaron, si nunca te abrieron el entendimiento y lo entendiste, déjame decirte, tú no tienes la culpa la tuvo tu líder, porque nunca conoció estas cosas. No con esto te digo que tu líder se va al infierno, de ninguna manera, pero él debería de haber estado informado y debería de haberte enseñado esto para que tú no te acercaras. O sea, no necesitamos tapar el pozo,
necesitamos hacerle entender al niño que si cae ahí ya no volverá a verse. Y el niño puede pasar alrededor y se mantiene a distancia de 2 metros del pozo. Pero si no se le dice, va a andar alrededor y cualquier rato se cae. Pero fue porque no le explicaron el peligro que había. Bueno, aquí me voy a detener. Y lo hice de esta manera para que los líderes se den una idea por qué pongo tantas versiones de la Biblia. Analicen la primera, analicen la segunda, comparen el versículo, una versión con la otra, y verán qué rico alimento van a preparar.